Y quisiera que comencemos este tiempo hablando del crecimiento que anhelamos tener en el Señor. Creo que muchos de los que estamos aquí en esta reunión, la mayoría desea tenerlo. Queremos cambiar, no ser los mismos, no caer en los mismos pecados, dejar las malas costumbres, esos hábitos aprendidos del mundo, esos engaños, esos pensamientos que no nos dejan avanzar. Si estamos aquí es porque queremos crecer, ya no queremos ser los mismos. Y meditaba que este crecimiento debe ser una consecuencia, una realidad en la vida de un creyente, de un siervo, de una sierva de Dios. Pero ¿qué es el crecimiento? Encontré que es el aumento, es el incremento de lo que se puede medir. Por ejemplo, la altura, la talla de una persona, o también puede ser el valor de un bien. Pueden ser las acciones de la bolsa de valores, puede ser tu cuenta de ahorros o la temperatura de este verano que viene con tanto calor, ¿no? Pero llevándolo al lado espiritual, el crecimiento es algo distinto. Se trata, sí, de un aumento, pero se trata de una transformación, se trata de un proceso de mejora que se da con el tiempo, que se da en nuestro caminar cada vez que estamos más cerca del Señor, que se da también a través de las pruebas que nos toca vivir, de la perseverancia que ponemos. Una perseverancia que sí o sí debemos de poner énfasis para lograr ese cambio, ¿no? Y es una transformación que tiene un objetivo, que es parecernos a nuestro mayor ejemplo a seguir. ¿Y quién es ese mayor ejemplo? Nuestro Señor Jesús, amén. Es ser menos carnales y ser más espirituales. Es que Jesús crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Es el aumento de Dios, es el aumento del Espíritu Santo en nosotros, en nuestros corazones. Hace unos meses, personalmente y con los muchachos, he estado meditando en un verso que expresa este crecimiento, estos cambios que son para bien en nuestras vidas. Dice en 1 Corintios, en el capítulo 13, en el verso 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba, entendía como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, cuando crecí, dice, dejé lo que era de niño. Entonces, lo que se nos está diciendo acá es lo siguiente: alguna vez fuimos niños, y nuestros modos de hablar, nuestros modos de entender las cosas, nuestras maneras de pensar eran las de niños. Pero ahora que crecimos, ¿no? Pero ahora que conocemos a Dios, todo eso ha cambiado. Lo hemos dejado atrás. Personalmente creo que es una porción que nos reta a todos sin importar la edad que tengamos. Seamos adolescentes, seamos jóvenes, adultos, sea el tiempo que estemos pasando. Se nos demanda a cada uno de nosotros, se nos llama a que haya un cambio en nuestro caminar. Y siempre hay algo que podemos cambiar en nuestro caminar, sea la edad que tengamos. Siempre hay un espacio para ese crecimiento en nuestras vidas. Y hoy se nos da esa alerta. Se nos dice en esta hora que para poder llegar a esa madurez que el Señor espera de cada uno de nosotros, debemos de cambiar. Debe haber ese crecimiento en nosotros. Podemos preguntarnos, ¿y cómo podemos crecer espiritualmente? Una forma, y creo que muchos acá la conocemos, es conociendo la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene atributos que son claves, que son muy importantes, que debemos de saber, que debemos de recordar en esta noche. Dice el Salmo 19, los versos de 7 al 10. Dice: la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Es decir, toda la Escritura, toda la palabra del Señor es inspirada por Dios. Esa palabra no se equivoca. ¿Y qué más dice? Convierte el alma. Esa palabra penetra hasta el fondo
de nuestras almas y nos hace discernir los pensamientos que tenemos y las intenciones de nuestro corazón. Nos hace ver si están bien, si están mal, si son correctas, si a Dios le agrada, si eso es lo que espera de nosotros. Nos dice qué es lo que debemos de dejar de practicar. Continúa diciendo, el testimonio de Dios es fiel y sus mandamientos son dignos de confiar. El Señor nos los ha dado para que nos vaya bien en esta vida. Nos conviene hacerlo. ¿Por qué dice? Porque hace sabio al sencillo. Nos da esa sabiduría, no terrenal, sino esa sabiduría que viene de lo alto, en la que podemos estar seguros, así seamos jóvenes, seamos, como dice la palabra, sencillos, así seamos humildes. Esa sabiduría está al acceso de cada uno de nosotros, a quienes la piden. El verso 8 dice, los mandamientos de Dios son rectos que alegran el corazón, ¿no? Cuando practicamos esos mandamientos nos da un gozo verdadero. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos, que nos muestran la verdadera senda, que nos muestran el camino por donde debemos andar. Dice, el temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Y vemos cómo la palabra se mantiene vigente de generación en generación, por siempre. Los juicios, dice, las ordenanzas de nuestro Dios son verdad. En ellas no hay ningún engaño. Los engaños son los que presenta el mundo, esas ideologías, esas filosofías huecas, esas tendencias que nos quieren hacer caer. Y por último, en el verso 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Porque sabemos de que la palabra de Dios, esto es una revelación, vale más que cualquier metal precioso en su máximo estado de pureza, que cualquier piedra preciosa que finalmente se corroe, que finalmente se deprecia. En la vida de un creyente, de un hijo de Dios, la palabra debe ser el fundamento de su vida, el conocerla. Ese debe ser el deseo de un creyente. Y dice, y dulce es más que la miel y que la que destila del panal, ¿no? Hace esa comparación porque esa miel fresca que recién está saliendo del panal no tiene comparación con las otras mieles que se han podido probar. Y es esa miel que nos da esperanza, esa palabra que nos da de esa esperanza. Entonces, vemos que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, es fiel, es digna de confiar, nos hace sabios, nos muestra cuál es la voluntad de nuestro Dios, nos alegra de una manera distinta, nos alegra de verdad los corazones, nos enseña el camino por el que debemos de andar. Y dice que sus ordenanzas son justas y es la única verdad. Y vale más que el oro y es más dulce que la miel que destila el panal. Quiero decirte que, como se abrió esta reunión, cada uno de nosotros somos especiales ante los ojos de Dios. ¿Saben por qué? Porque su palabra ha sido revelada en cada uno de nosotros. Si estamos aquí, si estás aquí, es porque Él te ha llamado, Él te ha traído con esos lazos de amor, Él te ha escogido, Él te ha justificado y quiere continuar revelando su palabra en tu vida. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento, para que dejes esas costumbres que no edifican, para que seamos distintos, para formar a su Hijo en nosotros, para que haya ese crecimiento verdadero. La palabra dice que Él, que Dios, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué dice? Por la palabra de verdad, para que seamos nuevas criaturas. Él ya no quiere que sigamos en lo mismo, en los mismos hábitos, en los mismos pecados, en los mismos errores. Él nos ha dado una nueva vida con su Hijo Jesús. Somos nuevas personas, somos nuevas criaturas, como dice. Tenemos una nueva identidad y por consecuencia nuestra manera de vivir debe ser distinta. Ya no debe ser vana, ya no debe ser como la pasada. Pero ¿saben qué? La palabra también nos dice algo fundamental.
nos dice que no solo debemos ser ¿qué? Oidores, que no solo debemos ser, podríamos decir, conocedores de ella, no solamente lectores de las Escrituras, sino que debemos ser hacedores. Debemos poner en acción lo que leemos, lo que finalmente creemos, conociendo estos atributos que hemos mencionado hace unos minutos, ¿no? Y esto está en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 22, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Más adelante en el verso 25 dice: mas el que mira, ¿no? Mas el que medita en la perfecta ley, ¿no? El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, si creemos en que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, si tenemos fe en Él, si conocemos la palabra, debe haber una consecuencia. ¿Y cuál es esa? Debe haber obras. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta en sí misma, en sí misma. Debe haber un cambio en nuestras vidas. Hay una porción en la Biblia que me gusta mucho, que está en Romanos 12:2, ¿no? Que nos habla y que nos advierte y que nos dice qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de pensar. Dice: no os conforméis a este siglo, no pongan su mirada en lo terrenal, en este tiempo, sino dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como pensabas antes, ya no es. Él nos está mostrando, nos está revelando a través de su palabra cuáles, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y la buena voluntad, lo único que dice, como hemos leído en uno de los atributos que alegra nuestras almas, dice, es buena, es agradable y es perfecta. Nos está diciendo de que si renovamos nuestro entendimiento, si dejamos lo pasado y ponemos en práctica lo que leemos, vamos a tener una buena vida, agradable y perfecta ante los ojos de Dios. Conociendo la palabra, solo conociéndola y siendo hacedores de ella, es que vamos a experimentar la voluntad de nuestro Dios, y de esta forma vamos a poder tener ese deseo de alejarnos de esas malas prácticas que estamos hablando hace un momento, de esa conducta, y podemos seguir lo bueno sin tener, voy a mencionar algunas cualidades que no están de acuerdo a la palabra del Señor: soberbia, orgullo. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que tenemos y que debemos de cambiar, ¿no? Si no, dice que debemos tener de ese amor, el amor con el que alabábamos al principio, el que celebrábamos al comenzar esta reunión. Dice: sirviendo al Señor con diligencia, fervientes en espíritu, con gozo, y con gozo en la esperanza que encontramos en la palabra de Dios, incluso en medio de las pruebas que nos toque pasar, porque esas pruebas también son oportunidades para poder crecer, donde nuestra fe, donde todo lo que hemos leído, donde todo lo que queremos poner en práctica es probado. Y dice también que seamos constantes, perseverantes. Dice: fortalecidos en la oración, siendo una familia en Cristo, buscando la paz, buscando ese mismo objetivo, animándonos unos a otros, no pagando mal por mal, ojo por ojo. Entonces, vemos que debemos de conocer la palabra, debemos ser hacedores de esa palabra, tener esas buenas obras para que haya un cambio, para que haya ese crecimiento y poder cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Se mencionó previamente que no imitemos esas malas costumbres del mundo que conocíamos antes,
que las hemos traído, sino que imitemos a quien es digno, al único que es perfecto, a nuestro Señor Jesús. A Él debemos de imitar, porque Él vino a este mundo para rescatarnos, para rescatar lo que se había perdido, lo que pensábamos que estaba bien. Él vino para rescatarnos y para mostrarnos ese camino, esa verdad y esa vida, para que podamos transitar por ese verdadero camino que Él nos enseña a través de su verdad y la pongamos por obra, para que de esta manera podamos obtener esa vida verdadera. Él es la vida y esa vida en abundancia. Pablo lo decía a la iglesia de Corintios, le decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Muchas veces podremos decir, es verdad, yo sé que debo de leer la palabra, yo sé que debe de haber una consecuencia, que deben haber obras, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es muy difícil, no lo puedo hacer, ¿no? Sabemos de que es una decisión diaria, es una lucha constante, pero recordemos lo que Jesús nos prometió en el libro de Juan, en el capítulo 14, en los versos del 15 al 17. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, Jesús nos está diciendo: si me amas, esfuérzate, sé valiente, porque sí, estamos yendo en contra de la corriente, en contra de lo que el mundo hace. Pero dice en el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él nos ha enviado de esa ayuda para cada día de nuestras vidas, para cada debilidad que tenemos, para cada prueba, para cada aflicción. Dice en el verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, cada uno de nosotros, que somos especiales, dice, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y es ese Espíritu Santo que está morando en nuestros corazones. Muchas veces no somos conscientes de esa gran ayuda, de quién está viviendo en nosotros. Él es nuestro ayudador, Él es quien nos enseña, Él es quien nos recuerda, nos redarguye cuando hacemos una práctica, algo que está en contra de Dios. Él es quien nos aconseja. Y ¿saben qué? Con su ayuda sí podremos hacer de esas obras. Con su ayuda no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Señor. Debemos ser conscientes de que nuestra naturaleza en sí es pecaminosa, ¿no? ¿Es verdad? Nuestro corazón está inclinado a hacer el mal. Eso ya lo tenemos entendido. Y por ende tenemos esta lucha que hemos hablado con nuestra carne, ¿no? Sumado a lo que podemos haber traído, ¿no?, del mundo, todos esos malos hábitos que mencionamos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, se trata de una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces se trata de un proceso en nuestras vidas. Se trata de un entrenamiento. Muchas veces nos pasa que no queremos hacer algo, nos cuesta mucho dejar de hacerlo, pero ¿saben qué? Lo terminamos haciendo. Y Pablo conocía muy bien esta naturaleza de cada uno de nosotros. Él lo decía, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿no? Y hay demasiada verdad en esta porción. Sabemos que en nuestra carne no mora el bien, pero sí queremos hacer lo correcto, sí queremos hacer el bien, pero finalmente no lo hacemos. No hacemos el bien, sino hacemos el mal. Hacemos lo carnal y no lo espiritual, ¿no? Debemos de ser conscientes de que
el deseo de la carne es contra el espíritu. O es la carne o es el espíritu. Quería mencionar algunos hábitos que podemos tener en nuestro día a día, esas costumbres, ¿no?, del mundo, para que no suenen tan lejanas, para que podamos darnos cuenta que nadie está libre de caer, ¿no? Podemos tratar ásperamente a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hermanos, podemos responderle feos, podemos decir comentarios sarcásticos, gritamos, somos irascibles, hay soberbia en nosotros, nos jactamos, muchas veces pensamos que es en nuestras fuerzas. Por nuestra sabiduría tenemos peleas, resentimientos, rencores, buscamos venganza con aquellos que nos pagan mal, tenemos celos, envidias, somos negligentes con nuestros estudios, con nuestro trabajo, nos da flojera, preferimos ver tele, jugar play, estar en la computadora, redes sociales. Salimos de noche, nos juntamos con personas que no son las adecuadas, nos emborrachamos, vemos pornografía, murmuramos, hablamos mal de las personas, hermanos, y los traemos abajo. Y es por eso que hay una urgencia de alejarnos de todos esos hábitos que se han mencionado y los que no se han mencionado, que cada uno de nosotros sabe, y negarnos a nosotros mismos, negarnos a esa carne, haciéndolo no solo, sino con la ayuda del Espíritu Santo, ejercitándonos día a día, dejando de hacer el mal y haciendo el bien para así cumplir la voluntad de Dios, que está en su palabra y que la conocemos. Por eso es tan necesario tener a nuestro ayudador, al Espíritu Santo. Debemos negarnos para que nuestra carne mengue y para que el Espíritu Santo gobierne por completo nuestros corazones. Podemos preguntarnos, ¿cómo sabemos que estamos creciendo? ¿Cuál es el indicador? ¿Cuáles son los indicadores? La palabra dice que por sus frutos conoceremos quiénes siguen realmente a Dios y quiénes no. Nos conocerán a nosotros si somos hijos de Dios por nuestros frutos, por nuestras obras, ¿no? Y hay un fruto muy especial, que es el del Espíritu Santo. Como hijos de Dios se nos demanda que andemos en el Espíritu y no que andemos en la carne, que andemos en el Espíritu en nuestro día a día y llevando ese fruto que se nos ha dado con Él. ¿Cuál es ese fruto? ¿Alguien sabe cuántos atributos tiene el fruto del Espíritu Santo? ¿No? 9 atributos. A ver, vamos a leerlos de una manera rápida, ¿no? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, es alegría que perdura, que no se acaba, que no es pasajera. Otro, paz, distinta a la que el mundo nos da. Está la paciencia, esa tolerancia, está esa benignidad, esa amabilidad, esa bondad, esa fe por la que podemos creer en nuestro Dios, esa revelación, también está esa mansedumbre, esa humildad, está esa templanza, que es el dominio propio. Y algo que me gusta mucho es que continúa esta porción diciendo, contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay ley en el mundo que pueda condenar este fruto del Espíritu Santo. No hay nada que esté en contra de cada virtud que hemos mencionado. Entonces, podemos ver que estos indicadores se basan en las virtudes del Espíritu Santo. Saber que el Señor Jesús está creciendo en nosotros es demostrar que tenemos ese fruto. Sin duda queremos hacer las obras, sin duda queremos hacer lo que nos enseña la palabra, ¿no? Y ahora ya sabemos que podemos pedir esa ayuda al Espíritu Santo. Esa es nuestra clave. ¿Y cómo dejamos que el Espíritu gane esas luchas diarias que podemos tener? ¿Alguien la sabe? Bueno, el Señor Jesús también nos dio esta respuesta, también nos dio esta clave. Él lo dijo, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, se nos dice en esta hora que estemos apercibidos, que en verdad
estemos dispuestos, porque el Espíritu sí quiere hacer el bien, pero nuestra carne es débil y finalmente no hacemos el bien. Tenemos al ayudador, tenemos al Espíritu Santo, a nuestro Señor morando en nosotros, para que nos ayude a comprender mejor su palabra, para que nos dé esas fuerzas de poner en práctica su voluntad, alejarnos del pecado, para recibir revelaciones, para tener visiones, para tener de ese fruto, para entrar en su presencia, sentir su presencia, para poder dominar esa carne y finalmente para poder crecer, para poder parecernos más a nuestro Señor Jesús. Hay un video que vi hace unos días en el que se le estaba haciendo una pregunta a un pastor muy reconocido en Estados Unidos y alrededor del mundo. Tiene 70 años en el ministerio y con más de 25 libros publicados, con altos grados académicos, tiene un doctorado en divinidad. Y le preguntaron, le dijeron, ¿qué le dirías a ti mismo cuando eras joven? Si tienes la oportunidad de darle un consejo, de darte un consejo cuando eras joven, ¿no? ¿Qué te dirías? ¿No? Y él le dijo, probablemente no me lo vas a creer, ¿no? Pero muchos se enfocan en los títulos, en los logros académicos, pero solamente recomiendo dos cosas en la vida que está comenzando con el Señor. E incluso a los que no estamos comenzando, dice, conoce tu Biblia, la primera, lee tu palabra, pero domínala, tómala seriamente, para que conozcas cuál es esa voluntad. Y la segunda es, ora mucho, porque de esa forma conoceremos la forma de poder poner en práctica esa palabra. Conoceremos el corazón de nuestro Dios, conoceremos sus pensamientos. Hay una característica importante en el crecimiento que no debemos olvidar y es la corrección. Muchas veces no la aceptamos, nos molesta ser corregidos, es incómodo, hasta a veces nos duele, pero ¿saben qué? La corrección es una enseñanza, es una disciplina que nos lleva hacia la rectitud, que nos lleva hacia el bien, que busca que nos alejemos de esos caminos que no nos van a edificar. ¿Para qué? Para ser mejores, para ser íntegros, para ser irreprensibles, ¿no? La palabra nos dice que el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Y nosotros como creyentes deberíamos estar dispuestos a recibir una corrección. Muchas veces nos justificamos, defendemos nuestra posición, nos rehusamos a esa instrucción que nos dan tal vez de parte de un hermano mayor, ¿no? Que sabemos que su fe y su caminar es digno de imitar, ¿no? Y no recibir la corrección es un grave error, es una falta de entendimiento, estamos siendo necios. La palabra también dice que el justo me corrija será un favor, será un excelente bálsamo, ¿no? Será medicina para mi alma, y no solamente para mí, para nosotros, sino para quienes nos rodean. La palabra dice en el Salmo 94, en el verso 12, dice, bienaventurado el hombre, bienaventurado la mujer, el joven, la jovencita, que tú, Dios, corriges y en tu ley lo instruyes, ¿no? Suena difícil de entender, de poder aceptar esa corrección, pero dice que somos bienaventurados, somos dichosos. Hay un beneficio cuando recibimos esa corrección. Hay un fruto también, que es un fruto de arrepentimiento para enderezar nuestras vidas, para que nuestro caminar vaya en aumento. Y estaba buscando un ejemplo en la Biblia que pueda mostrarnos acerca del crecimiento de un siervo de Dios, ¿no? Y el Señor nos lleva a la vida de Samuel. Sabemos que fue consagrado desde incluso antes de nacer para servir a Dios en su casa junto al sacerdote Elí, en la casa de nuestro Señor, ¿no? En un tiempo donde dice la palabra que valga la redundancia, la palabra
de Dios escaseaba en Israel. Y sabemos que Samuel creció desde niño en la casa de Dios, como tal vez muchos de los que están acá. Y dice que primero servía, que primero ministraba en la casa de Dios. Y mientras iba creciendo en lo natural, también iba creciendo en el conocimiento de Dios. Y dice que luego de joven servía, pero dice que servía en la presencia del Señor. Y la Biblia dice una característica muy, muy bonita de Samuel. En Primera de Samuel, en el capítulo 2, en el verso 26, ya no dice niño, sino dice, y el joven Samuel iba creciendo, y ¿saben qué dice? Y era acepto delante de Dios, y no solamente delante de Dios, dice, y delante de los hombres, ¿no? A pesar de que la fe en ese entonces escaseaba, que muchos se habían apartado, Samuel perseveraba porque él conocía, él sabía quién era su Dios a través de ese conocimiento. Sabemos que, como se dijo, Samuel fue un niño, luego fue un joven, hasta tener un encuentro especial con Dios, donde el Señor le habló audiblemente. Y como jóvenes debemos de servir guardándonos, perseverándonos, y nos irá bien. Así como Samuel, vamos a tener un encuentro con Dios. Vamos a tener una revelación que va a marcar un antes y un después en nuestras vidas, que nos hará perseverar en el caminar, porque este caminar es lo mejor, es difícil, sí, pero no estamos solos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Es lo mejor. La palabra continúa diciendo de que Samuel creció, se hizo adulto, y ¿saben qué dice? Y dice que Dios estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Todos conocían quién era Samuel, un varón de Dios íntegro, leal, irreprensible. ¿Por qué? Porque por sus frutos lo conocían. Quisiera llamar a los hermanos de la alabanza, por favor. Por otro lado, tenemos a Elí, un varón también separado desde antes de nacer para ser sacerdote en la casa de Dios, junto con su padre, pero que en su caminar no aceptó la corrección. Su crecimiento fue disminuyendo y se fue estancando. Y posteriormente, ¿saben qué? Decayó. Y en la palabra vemos cómo los hijos de Elí eran pecadores, abusaban de las ofrendas, no tenían respeto a la presencia de Dios, blasfemaban a Dios con sus obras, y dicen de que Elí no fue estorbo para aplicarles esa disciplina de vida, ¿no? En la palabra también vemos de que un profeta va y le advierte a Elí, le dice qué es lo que iba a pasar por no haber ese fruto de arrepentimiento. Él ni siquiera se inmutó. Y luego Dios le volvió a hablar, le volvió a dar un mensaje a través de Samuel. Y tampoco hubo un fruto de arrepentimiento. Elí sabía lo que debía hacer y no lo hizo. No puso por obra la palabra del Señor. Ganó su carne, dando como resultado ¿qué? La muerte de él y la de sus hijos el mismo día. Que en esta tarde podamos considerar el mensaje que Dios nos está dando para nuestro crecimiento, la importancia que es el conocer la palabra de Dios, el tomarla seriamente y no ser únicamente oidores, sino hacedores, y que sepamos que no estamos solos, sino que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, alejándonos de todas esas malas obras, aceptando la corrección que podemos recibir, que vamos a recibir, para tener esa revelación, ese encuentro con nuestro Señor, para que haya un despertar. En Efesios dice que este es el propósito del Señor. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos
en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Es necesario que Jesús crezca y que nosotros menguemos, que perseveremos hasta el final. Que no solamente digamos, sino que pongamos en acción lo que muchas veces escuchamos, que no somos los que retrocedemos, que el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, dice la palabra, no agradará a Dios. Pero nosotros no somos los que retrocedemos, no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén.